¿Alguna vez has leído Rebelión en la Granja o has oído su mención? ¿Sabes su verdadero significado? ¿No? Bueno, hoy día en el podcast La Gran Dictadura Porcina te presentaremos el trasfondo de esta fábula. En este capítulo tenemos 4 grandes invitados y expertos en el tema. Araceli Gálvez, una historiadora conocida mundialmente. Buenas tardes. Benjamín Pérez, fanático del libro y un gran escritor. Hola a todos. Aref Ayach, autor del libro. Buenas tardes, Vicente. Y por último, Joaquín Galás, un cientista político de History Channel. Buenas. De quienes escucharemos su opinión. Aref, cuéntanos un poco de este libro que fue de gran impacto en su época. Bueno, Vicente, primero agradecerte por la invitación. Estoy emocionado de poder hablar sobre mi libro en una entrevista de esta magnitud. Principalmente, el relato trata de cómo los animales de una granja se rebelan contra los humanos por las injusticias y el maltrato recibido, y terminan siendo exactamente igual que ellos al tomar su lugar e intentar mejorar la situación en la granja. Excelente. Por otra parte, Benjamín, ¿qué te ha parecido el libro? Para mí, simplemente una obra maestra. Los diálogos del libro están adecuados para el tipo de personaje que reflejan los animales. Cada animal muestra una perspectiva diferente desde lo social hasta lo político, creando así una mezcla perfecta entre la realidad y la ficción. ¿A qué te refieres con la realidad? Me refiero a cómo los cerdos, que logran el dominio absoluto de la granja, reflejan el totalitarismo durante la época de la Revolución Rusa de Stalin. ¿Qué quieres decir? Déjame tomar la palabra. El totalitarismo es un régimen político en el cual todos los poderes están en manos de un partido único, donde la libertad está seriamente restringida y se ejerce todo el poder sobre este organismo sin restricciones. Exactamente, Joaquín. Como sucede en el libro, cuando el cerdo Napoleón se apodera del liderazgo de la granja animal. Por ejemplo, cuando los primeros mandamientos de la granja fueron cambiados y adecuados a su beneficio, como el del alcohol, que decía que ningún animal beberá alcohol, y fue cambiado a que ningún animal beberá alcohol en exceso. Y otro muy importante es el de todos los animales son iguales, el cual fue cambiado por todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Este relato nos muestra una clara comparación del totalitarismo de la época, con la corrupción de poder de parte de los cerdos. Como dijo recién Araceli, cambiando las reglas de la granja, logrando así lo mismo que los humanos dictaban sobre los animales. Esa es la idea. Al escribir esta fábula, quise reflejar a través de los cerdos cómo en el totalitarismo hubo restricción de opinión, como en mi caso, en el que las editoriales británicas, al yo querer publicar este relato, no aceptaban el lanzamiento de este, que terminó siendo un hit. Interesante. Bueno, ahora, aludiendo al contexto político-social, don Joaquín, explíquenos más a fondo sobre toda esta historia que se quería referir el autor Aref Ayach. Para darte una explicación detallada, el relato está inspirado en la época soviética rusa, durante la Revolución de 1917. En esta fecha había una guerra entre la bolchevique, que lo encabezaba Lenin, y el Imperio ruso. Pero dentro de eso estaba un personaje histórico que conspiraba para tomar su lugar, Stalin, que posterior a la muerte de Lenin, y con la ayuda de Zinoviev y Kamenev, tomó el poder como secretario general. Durante sus proclamaciones mandó aumentar las cosechas y a revertir la industrialización, analogía que concuerda con los personajes Viejo Mayor y Napoleón. Ambos representan los ideales del marxismo y la dictadura, uno queriendo la igualdad para todos y el otro más poder. Durante la revolución de la granja, los 7 mandamientos representaban los ideales políticos de Lenin, pero al fallecer, Napoleón, que representa a Stalin, empezó a modificar el régimen anterior, lo que representa a la dictadura, poder, control y autoridad en la granja. El libro finaliza con un Napoleón tomando el puesto del líder, que al igual que en la historia representa la posición de Stalin, como presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Impresionante resumen, Joaquín. Ya que tenemos esta información, podríamos hablar más de las opiniones de cada uno acerca del relato. ¿Cuál es la parte que más les gustó del libro? Comencemos por ti, Benjamín. Personalmente, todo el libro me encantó, pero por lejos mi parte favorita de este relato es cuando finaliza esta obra maestra. En el momento en que los cerdos toman la actitud del hombre, comienzan a beber alcohol, a jugar cartas y usar la ropa igual que este.
logrando así que no fuese posible distinguir entre ellos. ¿De verdad esa es? A mi parecer, las mejores partes son cuando se empezó a apreciar cómo Napoleón y Chillón comenzaron a cambiar los mandamientos a su favor, sin que los animales se dieran cuenta. El momento en el que Napoleón y Bola de Nieve disputan por el liderazgo de la granja y el primer mencionado expulsa al segundo con los perros entrenados por él. Esa es una parte muy buena de la fábula. Cuando hice los personajes, me esmeré mucho haciendo los diálogos para que encajaran con esa disputa y lograran ese tipo de sentimiento y gusto en el público, que al parecer sí se logró. Concuerdo totalmente con usted, señor. Los personajes están muy bien adaptados a la situación de esa escena. A mi juicio, mi parte favorita del relato es cuando los animales batallaron contra los humanos después de quitarles la granja, que asemeja a la Guerra Civil Rusa, que pasó en los años 1917 y 1923. Complementando lo contribuido por Joaquín, en este periodo hubo corrupción del poder, como lo hizo Napoleón con la granja, control absoluto, la administración de los cerdos solamente, el fanatismo, que se refleja como la adoración a Napoleón, el dominio de estructuras legales, mentira, como cuando empezaron a modificar los mandamientos y a cambiar las raciones de alimentos, la propagación, violencia, manipulación de ignorancia e información, entre otros factores de carácter negativo para la sociedad. El significado del relato, la comparación con la realidad de esa época. Todo el sentido de las batallas y las disputas dentro de esta obra eran para demostrar todo lo que está mencionando Araceli y anteriormente lo que nos manifestó Joaquín. Cómo las autoridades de la época repelían todas las opiniones que iban en su contra y controlaban a la población a través de la ignorancia y también dicho manipulación de información y sus fuentes. Refiriéndonos al ámbito literario y a lo que ustedes dijeron anteriormente, ¿a qué grandes personajes de la historia interpretaban los animales y humanos de la fábula? El cerdo Napoleón y los demás porcinos son una clara representación de Stalin en la granja, ellos cambiando las reglas y mandamientos de esta a sus gustos, tal cual lo fue el dictador comunista en la Revolución Rusa, y el resto de la granja representando a Lenin, los cuales querían lo justo y quien crea la doctrina revolucionaria y comienza a movilizar a los animales para que alcancen el poder según esos ideales. Bueno, yo quisiera hablar de dos personajes que ayudan con el flujo de la historia. El primero es el burro Benjamín, el cual representa la clase intelectual, prudente, desconfiado y consciente en todo momento del infierno que se está preparando, pero totalmente incapaz de hacer algo al respecto. Se mantiene aparte en una actitud claramente insensible. El segundo personaje es el viejo mayor, el cual es una parte importante del relato, ya que hace que los cerdos tomen la postura e intenten el cambio en la granja años después. El viejo mayor es un cerdo de raza Middleweight y el animal más sabio de la granja, quien alienta a los demás animales con sus ideas inspiradoras para rebelarse contra el granjero John. Representa en parte a Lenin, pues él se pregunta sobre la situación de su país, crea una doctrina propia y es además el ideólogo de la revolución. Su principal idealista, en consecuencia, también apunta hacia Karl Marx, por ser el impulsor de la filosofía anticapitalista, y por fallecer antes de que ocurriese la rebelión. Bueno, también quisiera hablar de dos personajes que a mi parecer son muy interesantes. El primero es el cerdo Bola de Nieve o Snowball, un animal muy valiente, de la misma raza que el viejo mayor, es decir, un Middleweight, que es quien lidera a los demás animales para derrocar al granjero Jones, y quien planeaba restaurar la granja renombrándola como granja animal. Con sus nuevas reglas, él planeaba fomentar la lectura, el trabajo en equipo, la equidad entre los otros animales y extender el animalismo hacia otras granjas. Sería representado como León Trotsky, líder militar y posteriormente huye de la granja al ser perseguido por los perros de Napoleón. Una vez establecido el poder de Napoleón, su sola mención constituye un delito grave y todo animal que se considere peligroso será ejecutado bajo la acusación de ser seguidor de Bola de Nieve. Por otra parte, el segundo personaje que cumple un rol muy importante, a mi gusto, es el cuervo Moses, que es la mascota favorita del señor Jones. Él sería la iglesia, pues conforta a los animales con sus historias del más allá y la felicidad que alcanzarán en el Monte Azúcar, en realidad sería el cielo en nuestro caso. Ya han mencionado personajes muy importantes del relato, pero no han mencionado todavía a dos animales que cumplen roles importantes de la fábula, ya que representan una gran parte de la población de la época y las fuentes de información corruptas.
Con esto me refiero al caballo boxer o campeón y al portavoz de Napoleón, Squealer o chillón. El caballo boxer es el animal más fuerte de la granja y el que hace el trabajo más pesado. Después de que Napoleón exiliara a Bola de Nieve, Boxer le juró lealtad a este y por la ignorancia fue traicionado y vendido al matadero después de que se enfermó y perdió fuerzas. Campeón o Boxer representa al proletariado ruso, la fuerte pero también ignorante clase trabajadora. Por otra parte, tenemos a Squealer o chillón, el cual es el portavoz de Napoleón, es decir, el comunicador de todas las decisiones de este, ya que es él el que oculta y justifica todos sus atropellos y decisiones, como en el momento en el que cambia los mandamientos y cuando justifica el exilio de Bola de Nieve. El cerdo chillón ejerce el mismo papel que en la realidad de la época tuvo el sistema de propaganda y comunicación de la Unión Soviética. Me encantó cómo reflejaste en el relato aspectos tan complicados de la época de la Unión Soviética en unos animales de granja. Me gustaría saber mucho más sobre esta fábula, pero lo tendremos que dejar para el próximo capítulo. Joaquín, ¿podrías ayudarnos a concluir el episodio de hoy? Con gusto, Vicente. En conclusión, este capítulo nos sirvió tanto a nosotros como a la audiencia a apreciar que el autor de esta fábula, Aref Hayach, mostró cómo el poder que se obtuvo después de la guerra de bolchevique corrompió la política y la sociedad rusa, llevándola a una época oscura llena de pobreza y dolor para las personas que no apoyaban esas ideologías de la Unión Ruso-Soviética. Además, la obra Rebelión en la Granja nos muestra cómo los animales, aunque quieran volver la granja una zona mejor para ellos, ya que los humanos no lograron una buena administración, terminan usando los mismos procedimientos que el hombre y los administradores, en este caso los cerdos, al ojo de todos los demás animales, se comportan igual que los humanos y vuelven a la situación inicial de pobreza y malos tratos. Muchas gracias. Bueno, con esta gran conclusión, nos despedimos. ¿Alguien quisiera agregar alguna acotación? Muchas gracias por la invitación, Vicente. Nada más que agregar a este gran primer capítulo de la gran dictadura porcina. Espero estar aquí pronto y compartir de nuevo con ustedes. Bueno, tomando la palabra, quiero agradecerte también, Vicente, por invitarme a este gran capítulo y no último de la gran dictadura porcina. Espero encontrarnos pronto y ya saben, cualquier pregunta de historia no duden en contactarme. Sí, fue una muy buena conversación con muy buenos puntos de vista. Muchas gracias por haberme invitado a dar mi opinión y expresar mi conocimiento en este podcast. Espero volver a encontrarnos y conversar de otros puntos de vista de este gran texto. Un gusto y muchas gracias por darme una gran oportunidad, Vicente. Primero, agradecer a Vicente por la oportunidad de dar mi opinión sobre el libro Rebelión en la Granja y esperar a que sigamos con este podcast llamado La Gran Dictadura Porcina. Bueno, con estas lindas palabras de nuestros invitados, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.